Mía. Siento re trolanga. Cada 12 sí, con el short para abajo. Sí, todo, sí, todo, oye, todo. la combineta de verano Literal. es re... Que aparte tipo me sentía re, o sea, yo posta tipo estaba re cómoda hasta que vi que tipo lo tenían resuelto. Ay, pará. Chao. ¿Qué? A mí me pasa que, como que, viste que en casa la ropa es re bien, viste. Estás re cómoda. Re cómoda. Salís a la calle, a las 2 cuadras te querés volver a cambiar, porque... Completamente, eso es porque mierda no me pongo, no sé, un tapado. Claro, porque me quiero volver a casa y ponerme tipo una Te monja. juro, pero aparte no me traje la remera del staff porque tipo me cago de calor con esa remera. Sí, sí, sí. Con el calor que hacía dije no hay chance. Hoy la ropa es tipo para el clima. El clima es que, Está claro, perfecto. si sos mina, es como que Sí, estás tipo. tipo... Y aparte yo las tengo, hoy las tengo como que Claro. me las estoy tapando cada 2 segundos, Ay, bajándome sí. el short. No, Porque sí. horrendo también. Yo creo que no sé. No, empanadas no, quería papitas. ¿De paquete o de papitas? Papitas, pero descontámelo a mí. Pero si no hay, porque a veces cierran temprano. Hay poca gente. Esa es la pregunta. Si no hay freidora, Si no hay freidora, bueno, no. nada, No, no. dale. Tengo talitas. ¿Qué? Tengo talitas. ¿Qué? Talitas, boludo. No puede ser. ¿Vos sabés lo que son talitas? Sí, los palitos. Sí. Ah. Los palitos largos de... Grisines. No, esos son hija más de puta, chiquitos. No. Ah. Talitas, son gorditos. Los grisines son unos finitos. Y más negritos. Mirá vos, bueno. La que viene en el coso de Don Satur. Ah, no, bueno, yo le decía grisines también. Mala mía. Error de... Falta de cultura. No, ya pedí unas papitas. Muy bien. Invito yo. Te sacrificás por el staff. Sí, no, sí, igual le dije que me las descuente. Ah, sí. Sí, sí. Pues si no se las pide él, tipo, las pide él y le... ¿Cómo se les cuenta a Jean igual? Sí, pero bueno. Le regastaban toda la guita a Jean. Claro, por eso. ¿Cómo se lo piden a Jean? ¿Sabes que no lo conozco en persona? Sí, seguro que lo viste, pero no, Sí, no juro por sabías vida que quién no. era. Sí, bueno, puede ser. Creo Seguro que lo viste y no... No sé. Tal vez lo vi más al principio, de cuando empezaba a venir, pero después no. Pasa que el otro día me acerqué y las papas fritas estaban... Va, no, los tequeños. Estaban tipo 8.000. Ah, la misma. 6 tequeños. No, va, estás robando, mano armada. No, sí, esto se sacan. Pero las papitas, no sé, creo que estaban mejor, así que no me molesta descontarlas. Yo las empanadas que quería pedir, pero estaban re Porque cambió la gente que está en el buffet, ¿sabían? Pues yo me acuerdo que pedía, la primera vez que vine acá al torneo, me pidieron unas papitas con cheddar que eran gloriosas, no me las olvidé más. Y todo el tiempo las volví a pedir y o no tenían cheddar, o no tenían freidora, o no había sal, o no sé, ¿viste? Nunca estaban y al final no, las sacaron. Pero yo las extraño y las recuerdo. todo el amor del mundo. Sí. Yo las empanadas. Lo primero que compré en teléfono fueron empanadas. Pero también tenía mucha hambre, pero El hambre sí, el hambre es puede. lo único que necesitas para comer. Pero la otra vuelta compré imposible, era aceite, ¿viste? Tocás la empanada y sale todo aceite. Que te quema encima, después se te cae. Hasta medio me cayó mal. No, a mí Gaby me traía, en invierno me traía los tequeños. Sí. Y comíamos con Andrea. Tequeños. Mira, está dulce.
Técnico, ya. Bien, Pipi, dale más. No jugues, era mi orden. No, verdaderamente me gusta, porque agarré este día después del Día de la Madre, el Día de la Madre, al mediodía de hacer pasta, Me alambró. Doc. Me da gracia el grito generalizado de cuando los árbitros llaman al doc y tipo, doc, 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 doc. doc. Sí, hasta que llega, pobre. A mí lo que me estresa es cuando, viste que le tienen que llamar al árbitro, no puede entrar si no. Que los de adentro piden. Claro, médico, dale, te estoy llamando. Ay, renorto, man. Te No estoy hay nada llamando. Bien te conoce. No hay nada peor que la gente maltrata tipo staff de cualquier lado, tipo mozos, colectiveros, médicos, es como Red flag. por Dios. Sí, sí, es que es así. Una vez me acuerdo también que, viste a Andrea, la médica. Pobre, ella tipo, o sea, la llamaron los jugadores, entonces ella se paró y estaba así. Y no la llamaba el árbitro. Entonces, viste, le decían, dale, doctora, ¿qué estás esperando? Pero por Dios, ¿qué te pasa? ¿Viste? Sí. Pobrecita, boludo, pobrecita. Me chupó un huevo y medio tu partido de mierda. No, sí, a mí una vez me pegaron un pelotazo y me empezaron a cagar de risa. Mal ahí. No tiene nada que ver, pará. O sea, yo estoy jugando y le pego un pelotazo a alguien, no me le río. Porque no lo conozco además. O reíte así. O sea, yo entiendo por ahí que estoy re dura y de repente me pega un cabezazo, te puede dar gracia eso, yo te entiendo. Pero haceme tipo, no, perdón, qué sé yo. Algo así. O reíte y pedí Se perdón. estalló. Aparte, el compañero dice, no, boludo, ¿no ves que está con la cámara? Sí, estaba el chabón, dale. Dale, sí. Para mí en cualquier lugar. Después se cagó a piñas el equipo, o sea, fue como un preludio a lo que iba a pasar. ¿Entendés? Una cosa lleva a la otra. Todo estaba relacionado. Tiene una capacidad de vergüenza de culo. Personas que tratan mal al staff, igual. Sí. Y yo, 3 años Es que sí, a veces que se pasa la gente. Se ceba y... Es predecible igual. Bien, Nicolás. Pero en un partido de fútbol quizás me lo veo venir más, pero hay gente que lo hace porque sí, dice al mozo, lo boludea. O sea, gente que sí o sí te tiene que prestar atención cuando hablas, ¿viste? Como que te estás aprovechando de que el mozo, el que sea, te tiene que hablar bien porque es su laburo. No, malísimo, malísimo. Aprovecha de su superioridad. Claro, o sea, el que te atiende tiene que ser bueno, tiene que ser paciente. Y vos aprovechás y, viste, lo boludeás. Lo haces quedar mal y no te puedes decir nada, no te puedes decir andate a la mierda. Estoy, te juro, sí. Avisame. Pero te lo veo en serio, boludo. No pasa nada. Sí, era para el Rengo bueno. Por ellos se trajeron un horrible banco. Dale.
Color átomo. ¡Vamos, la patadura, muchachos, dale! Maxi abierto, Maxi abierto. Abierto allá. Cambiá. ¿Y todo bien, Valen? ¡Santo! Problemita médico Cambio, juez. Maxi. No me queda otra, claro, claramente. Bueno, yo no, el tiempo estaba haciendo un tratamiento nuevo con la química. La mano. Bueno, un poco atrás, dale. Un poco atrás. Segundo, acompañe. Ahí.
Unas papas. Oh my god. Fries. Le tiro sal, ¿no? Dale. ¿Te acordás de las papas con cheddar? Sí. Que para descansar. ¿Te pica el de al lado? No, no mucho. Ya saben, si se pica, se van los dos en uno, si quiere. Pero sí, habla mucho. Bueno. ¿Le pones mayonesa o algo? Como con todo, como yo creo. ¿Pero le tiro? Bueno. Son tus papas. ¿Vos qué opinás? ¿Qué opinas? ¿Qué? Ay, Dios, salí. Decime que no salí. No te dejas, ¿no? No, yo no tengo que Que hacer. ahora quiero opinar, ¿en qué tengo que opinar? ¿Ustedes comen con mayonesa o mostaza o lo que sea? ¿Sí? ¿Le tiro arriba las papas? Tírele, tírele, Demasiado de la suya. con confianza. Por raza. Ajá. Cagado de papa. ¿Qué hago? ¿Tirás? Tírale. ¿Las dos? No, tenés mayonesa porque por ahí mostaza. Tírale las dos. ¿Las dos? Va, Si les gusta a ustedes A dos, mí me encanta. ¿a vos te gusta? Dame la foto. Además, la médica, te juro por Dios, ¿Le pongo los dos o es mucho? Dígame ustedes dos. Ok, ¿tú ya quieres dos? Listo. ¿Dónde es ese silbato? No tenés servilleta. Bueno, no hay dos. Pensé que había dos de mayonesa y una de mostaza. Hay una y una. Ratones. Pero sé que cuando más gané, mucho más Toro, muy bien, viejo. Corner. Pobre, aparte acabo de ver a mí que voy a jugar, a jugar un no sé, Lo abrí muy como el culo. Imposible no abrir igual con esta mierda. Sayet. Pará, tomá, agarrá. No, agarrá servilleta. Uy. Ahí va, ahí va. Agarré. Pará, deja de pensar cómo hacer. Pará. Acá están. Yo amo las papas fritas. ¿Team dulce o team salado? salado, toda la vida. Sí. ¿Vos? Salado. Muy bien, muy bien. Si no, no comían papas. Si les molesta, la dejo acá. Ustedes van comiendo. Muy bien, muchachos. Marce. ¿Es el primer tiempo? Listo.
No, yo te digo, o sea, si estoy para algo, estoy para tipo, carrera, no sé. Así que, ¿qué hago? Se fue. Ay, no. Son muy ricas. Muy bien, muchachos, dale. Muchachos, uno con uno, Ojo que entra. Ojo que entra. Veo atrás, ojo. Vení, Santos. No te me vayas para allá, boludo, vení. Sí, La misma, dejala. ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nuestra! Toca último. Siempre tenemos servilleta, ¿no? Las agarró todas. Las arrugó un toque, pero sirve. No seas malo. Padre nuestro que estás en el cielo. Bien. Vos reportame. Bueno, acá tenemos un reje. Acá, acá. Justo. Estoy manchando Ay, no. Ay, me comieron yo los pelos. Presionamos ahí. Presionamos. Uno más. Agarramos de atrás, vamos. Pero bien, dale. Sí, medio. ¡Uy! Dale. ¡Vamos, dale! Está bien, dale. Dale. Ay, no era nada. Ay. Amigo, con ese bigote cayó que era pipa. ¿Por qué? ¿Qué? No tengo nada que ver encima de la cara. Dale, Wilson. Vamos al arquero, agarré un jugazo, Wilson. Para esto, Santo, lo que te digo, mirá. Tranqui, atrás.
Sentate, máquina. Marce, esas son de FIFA, ¿no? Que no sea. Mentira. ¿Escuchaste lo que dije? Tengo una papa. Soy el para tomar un par de champeta. ¡Llévalo! Dos o tres champán, ya empiezo a hablar boludeces y arranco para el baile. Hoy. Bien. ¡Sí! No puedo creer. Es hermoso, perro. Yo no que tengo las papas. Bueno, no, vos tenés que ir a correr, dejá. My God. Ay. Todo mal, guacho. Perdón. Mantiene lo rico. Para ponérmela ahora, viste que no. Huele a fábrica. Pero esa es la del Paris Saint-Germain. ¿Y qué opinamos? Viva. No podés. ¡Qué madre! No me apuntes, voy a salir en el entretiempo. Hola. Chicos, queremos. Gaby. Vamos, dale, pelota. Dame esa, ¿está buena esa rey? La mejor esa. Muy bueno. Nueva camiseta. Ahora. Ah, Coma, Suyai, coma. Ahí. bien, Al otro lado. yo sabía que había 3 sobrecitos. No estabas, loco. No. Salgo literal en 10 minutos del video, tipo comiendo. Pues apuntás Yum, por acá yum, yum. y ya está. Esperando. Bien, Estefano, muy bien, dale nosotros, vamos. Menos mal que le gusta la mostaza también, porque sí, hay gente que no le gusta. ¿Qué te pasa? O sea, yo me imagino comer un pancho sin mostaza. No, Sin mayonesa me lo imagino menos igual. no, ahí me lo imagino. No, para mí todas estas cosas van con todo. Todo Pasa que lo pongo. los condimentos. Pasa que lo pongo. Gracias. Uy. Sí, después mira el video y estoy yo comando el papel. El video, la estoy comiendo. Yum, 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 yum. Sí, sí, pa. Ahí al medio, Alan. Perdón, estoy moviendo un montón la cámara. Entonces no tengo... Estoy viendo acá y debería irme. Pensá. Te digo que si me para tomarnos en un rato, pedía otras, Oh. Igual nos comimos las papitas en 15 minutos. No, hambre había. Nico. Vení. Nico, volvé. Dale, Maxi, dale. Buena,
Tráela, se ve. Tráela para acá. Taco, mira este. Toc. No puedo evitar, no puedo evitar. Parece que está fumando con el chupetín. Lleva a la doctora fumando. Qué fisura la doctora. Levántate y andate. ¡Dale, Maxi! Se quita de pucho y a seguir con... ¡Anda a decirle que pare el tiempo, dale! ¡Listo! Decile que pare el tiempo. Pará, chabón. Todos los minutos contados. Escuchame, le hablé, no te respondo. ¿Qué es? ¿Alguna clase de final o algo? No. Pipi, cambiame después, Llegale, Pipi. Llegar allá. ¡Busca el espacio, Chau! Eso, Pipi. Bien, Max, bien igual. Paraguas. Me parece que me voy a quedar acá. Parece que está fumando con el chupetín. Parece que está fumando con el chupetín. ¿Fumás, Valen? Llega Maxi a marcar. ¿Y cómo está allá? No, tranqui. No quiero escupir para arriba, viste cómo es, pero... Está tranqui por un momento. Caponga. Ay, tengo dolor de cabeza, tengo que... Están resaladas ahora. Mejor. Dale, viejo, por favor, Darío, dale. Papas con sabor a algo. Sí, Pipi, sí, llegas. No, la red en la cabeza. No sé. A mí me están enganchando con esto, boludo. Yo por eso no me ato el pelo. Tengo una colita acá por si pasa algo que me tenga que atar el pelo, pero si me lo ato se te engancha cada rato, es una garza. Pasa que o me como el pelo o se me engancha el pelo. No. Esto es malo. Que no puede patear ahí, loco, dale. Nico. ¡Au! Tranquilo. Está solo. Ay, los comentarios. ¿Algo para comer por allá? No, absolutamente nada. No, mira. Justo. No. Hay una Sprite que hay. Gracias. Agua acá también. Pasa el chueco. Muchachos, a ver que quedan 20. Tenemos bate un poco más tranquilo. No, puta madre. Toma la mierda.
Entra, Nico, entra al área. Vamos nosotros, che, muy bien, viejo. Muchachos, dale que volvemos a arrancar, dale. Salir y está tirado ahí, ¿viste? Sí. Vamos, Pipi, ascenso, Tremendo centro, Pipi, dale, sigamos. No, porque. No, pero, claro. No, lo prendí a la cosa de suya. Dale, no hay problema. Gol, Pipi, gol, gol. Vamos, Santos, sacá. Gracias por saber. Nico! ¡Cambio, juez! ¡Vamos, Randy! Con razón no tiene voz. ¡Pasamos al costado! Es su voz, creo. ¿Es su voz? Ah. Va, siempre que lo escucho ahora, habla así. ¡Dale, Santos! ¡Llámate, Nico! ¡Bien, Pipi! Nico, en medio. ¡Alan! ¡Bien, Santos! ¡Abajo, pues, ¡Médico, médico, médico! No, amigo, la cara se dio. Rompe la boca. El bidón está allá. Ah, está bien. Ah, Sí, bien. no. Yo flashé que se había. No, parecía que se la rompió, napia. no, fue... Igual es una verga que sea todo reja. Porque te enganchas al toque. Tranquilo, Maxi. Estamos muy bien. Adelante vos, Maxi, adelante, adelante ahí. Maxi, ahí. ¡Dale, Maxi! Maxi, ahí está. Vamos, Nico. ¡Vamos, Lara! Yo, ¿qué es? Ay, ay. ¡Vete, Buco! Es un trazo, ¡Dale, Maxi! No, pero eso lo quiero. Vale, se tiene que quedar ahí. Sí. De aquel lado. Nico. Yo sé cómo hacen para pararse. A mí me pisas el dedo del pie. Me tengo que ir a mi casa. Igual yendo más o menos a la velocidad que van, si chocan los dos igual no se lastiman tanto. Igual también tiene que ver con la adrenalina. Sí, que no está sienten bien. una goma. ¡Espalda, Pipi! ¡Le tira él! ¡Le tira él!
¿Todo bien? No, cuando cayó dije, No. cayó medio tumor. Cayó medio como bolsa de papa. Sí, ¿qué se rompió la nariz? No, yo no sé si se había desmayado, ¿viste? Pero ese que cayó y se quedó quieto. Sí. Pero definitivamente increíblemente ojalá. Nunca digas nunca. No, o sea, mañana hay una fiesta de, viste, de egresado. Mis amigas quieren ir. El tema es que es en Cay, allá en Costanera, o sea, frío, y llueve. O sea, llueve. Quiero quedar en mi casa. Igual la de noche no va en su día, ¿eh? Van como a la tardecita. Ah, ok. No tenés ni la mitad del brillo que tiene. Estoy trabajando mañana. ¿Qué? Sí, sí, por eso. Pero igual el feriado es lunes. No, el lunes. El lunes es feriado, sí. No, no, claro. Cuando te quedas hasta tarde, porque si te quedas hasta tarde es una paja. Igual creo que ya tengo todo aprobado, así que... ¿Cómo? Creo que ya tengo todo aprobado, así que no importa. Y guardé falta todo el año. Ah, una, en la escuela. Ay, amo que vayas a la escuela. Es muy gracioso, me da mucha ternura. Porque además no parecen ni cerca. O sea, yo hoy pensaba cuando dijiste tengo que estudiar o algo así que dijiste yo estudia. Estudia las materias de la escuela. Tengo matemática, Claro, historia, social. geografía. Porque esto no, claro. Historia. ¿Y cuáles son las materias que tenés así raras? Que tenías filosofía. Tengo psicología. Ah, eso las humanidades. ¿Qué? Las humanidades. Sociales. No, no, es un bachiller de economía. Y metieron en psicología. Y antes había astronomía. Recopado. Me encanta. Y el año pasado tuve taller de recursos humanos, por ejemplo, de raro. Y organizaciones, pero organizaciones tienen que ver con economía. Y el taller de recursos humanos también, pero es más como el enfoque del área de recursos humanos de contratar y de organigramas. Me gusta eso, boludo. Además, qué bueno que le agreguen psicología también ahora, que si bien no es humanidades, nada, todos somos humanos, ¿no? Sí, todos nos viene un psicólogo. Claro. Sí, el año que viene tengo filosofía también. ¡Muchachos, dale! Proyecto de investigación. No, el año que viene tengo que hacer una empresa. ¡Muchachos, uno por uno, dale! Eso, uy, qué divertido. Nosotros teníamos un proyecto de investigación. Una cagada. El año que viene sexto. Sí, yo quinto, pero sí. Ah, bueno, acá. Así que bueno, ando en esa de las fiestas de egresados. Sí. Pasa que tengo una amiga que quiere ir mañana a la fiesta. Pero tengo otra que me dijo que el 19 tenemos que ir a una, sí o sí. Entonces me dijo tipo, sí o sí, me lo viene diciendo aparte hace 2 semanas. ¿Por qué se sale ese día? Porque la fiesta de egresados son esos días. ¿En serio? ¿Un martes? Son días de semana, para la gracia es... Mirá, qué loco. Ah, nosotros hacíamos en esa época, tipo miércoles de promo hacíamos y salíamos el miércoles, pero la fiesta de egresados no, la fiesta de egresados es el fin de. Qué raro, me encanta. Bueno, entonces tipo, hay una que quiere ir el domingo porque el lunes es feriado y hay otra que ya le prometí hace
2 semanas que íbamos a ir al 19, así que... Sí, salir tantos días seguidos. Sí, aparte menos ganas tengo. O sea, mañana no tengo ganas. El 19 sí, pero... A la del 19 vas a tener que ir. Sí, ya sé. Pique abierto. Ah, ¿tu fiesta es? Exactamente. Oh, qué divertido. ¿Puedo ir? Vamos, aparece el staff. Che, qué lindo. Qué loco, Marco. No, porque la idea es, tipo, el día siguiente en el colegio está reventado. Va, no sé. Yo con mis amigas hace 6 dólares. De una, sí, banco la banda. Ay, quiero volver a hacerlo, qué divertido. Todo gratis, loco, todo gratis. Bueno. Para mí tenés que ir a las 2. Pasa que ya el jueves fui a... O sea, tuve la mía, no de egresados, pero hice la murga. Y quedé medio... Viste que quinto es lo último en entrar en la fiesta, ¿no? Van todos los invitados y quinto hace la entrada cuando ya está la gente. No conozco porque no soy acá, hacemos otro tipo de fiesta nosotros. Ok, bueno, van todos los invitados y cuando ya están todos los invitados llegan los egresados. Bueno, lo que hace cuarto año le hace la murga a quinto, entonces como que ceba a la gente para que entre quinto, ¿entendés? ¿Esto es como una tradición que es de siempre? No sé, igual lo de la murga es medio un invento de ahora, ¿no? La verdad, yo no me acordaba. Una vez cayó una amiga tipo, hagámosle la murga a no sé quién. Y en pedo. ¿Pero es una murga o es tipo un baile? Y a veces que, o sea, Soul Train, que es donde lo hicieron mi colegio, no te deja llevar bombos. Bueno, nos sacaron las bengalas. Llevamos bengalas, vino el pato y nos las sacó. Claro, aparte, Soul no tiene tanto espacio. El boliche no tiene tanto espacio como para que haya gente haciendo ruido. Entonces vinieron y me dijeron que... Y además es un boliche cerrado. Sí, igual las bengalas no son adentro. Afuera, tipo afuera del boliche, hacer ruido de eso así. Nos dijeron que no, que nada, que si no cerrábamos el orto no entrábamos, así que... Muti. Pero silbatos, bengalas, cañitas, eso llevamos. Pero una amiga quería llevar bombos igual. Pero ya sabíamos que nos iban a sacar, o sea, yo no voy a querer un bombo para que me lo saquen. Sí, aparte decían, bueno, lo dejan en el guardarropa, tipo, no, ni en pedo. No voy a pagar. No voy a pagar guardarropa, murga, no voy a hacer todo, dale. Eso lo tiene que arreglar lo de la fiesta. Tipo quinto. Quinto le habló y le dijeron que no y que no podíamos hacer el festejo en la puerta, o sea que tenía que ser en otro lado. Fuimos al parquecito de Soul, ¿viste? Sí, de San Martín. Y no se podía hacer mucho, no se podía llevar bombos. Y si llevábamos bombos para donde sea, después los queríamos guardar, tenía que ser todo pagado en el coso y que no nos dejaban. No, malísimo. Decían, ni en pedo, llevo un bombo, o sea, tengo un bombo, ponerle en pedo con un guardarropa en un boliche. No, madre. No pinta nada. Nah, igual un delirio también. Sí, sí. Deja un poco sin una murga. O sea. Yo ya partibus no me copaba. Después me terminó siendo la mejor parte, pero. Y sí. Sí. Pero. Ya me empezaron a decir, no, bueno, partibus, previa, bombo, cañitas. ¿Eh? Sí, todo. Todo bueno, qué copado. Pero igual, la verdad, mis compañeros consiguieron gangas. Tipo, ponele el lugar de la previa, pagamos 3.000 pesos. ¿Dónde lo hicieron? Un lugar en Palermo. Y está re bien porque llegás re bien la hora con el partibus. Claro. Pará, yo te digo cómo es. Es un lugar de yoga, ponele. Y tiene tipo el baño, tiene estéreo, luces, todo lleno de espejos. No, está buenísimo. Pasa que nadie quería poner casa, porque te revientan el baño. No, nosotros para la previa del 19 nos hicieron el amor. 30 lucas por pera. No. Pero es en un lugar, barra libre, Ah. partibus. No es tan caro, pero... Ah, ese es el que tiene todo, sí, Grande, ese sí. lo teníamos nosotros, pero pasa que ya habían comprado tipo las cosas al por mayor, entonces solamente, tipo ya teníamos partibus, ya teníamos el alcohol, nos faltaba el lugar. Claro. Y nada, conseguimos eso. Yo siento que algo va a salir mal igual de ahí, de la previa. ¿Cómo están, no? De la previa.
¿Qué? De la previa va a salir mal. Sí, o que el escabio va a ser poco, o que vamos a llegar tarde con el partido. No sé si tengo muy presente. No, dale. No voy a entender nada. Pero Igual, ojo, a mí en la puerta, viste que no te dejan pasar si estás muy dado vuelta. sí. Va, pero ustedes la hacen en Aragao, nada que ver. Te deja pasar sí o sí. Espero. Tengo que comprarle un Ferrari más o menos para que me deje llevar el segundo DJ, el de Aragao. No sé por qué no quería. Estaba negado a llevar 2 DJs. Un minutito más a partir de ahora, un minuto más, jugale. ¿A quiénes contrataron? A Blaster y a Martín Moreno. Re bien. Queríamos Lalo DJ, pero era caro y Es un eran agujero. 20 minutos. ¿20 minutos? Hijo de puta. Mis compañeros quieren contratar a WP. También, re caro. Es que te sale como la fiesta. Literal. Estamos, Igual, donde son más gorras en Seúl. Porque en Costanera no te piden ni DNI. Y no. Pasa que como venden escabio adentro, Sí. Bueno, a mí, estaban re atentos a que no estemos quebrados, ¿viste? claro. Y ponele a mí, yo les di el DNI y el patrón me preguntaba, ¿estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. Bueno, dale, pasa. Concha de tu madre. Yo no tengo ni. No creo que me pidan igual, pero No. me llegan a pedir, no tengo. Estoy indocumentado.